Quise nombrar a mi hijo en honor a mi ex, y terminé destruyendo 2 familias y mi propia vida. Mi vida se partió en 2 por una sola palabra mal dicha. Mi familia está rota, mis padres ya no viven juntos, los padres de mi novio tampoco, y mi relación terminó en medio de gritos, acusaciones y verdades que nadie estaba preparado para escuchar. Todo por mi culpa. Por no medir el peso de mis palabras, por hablar en el peor momento posible. Yo fui la que destapó heridas antiguas, la que hizo que 4 adultos revivieran errores del pasado, que se culparan mutuamente y sacaran a la luz secretos enterrados por más de 20 años. Mi lengua floja fue la chispa que incendió todo. Pero para que esto tenga sentido, necesito retroceder unos meses atrás. La vida de mi padre estuvo a punto de acabarse en una curva. Regresaba a casa en su motocicleta, como cada mañana después de su turno nocturno, cuando un conductor ebrio lo embistió. El golpe lo lanzó por los aires y lo dejó tirado sobre el asfalto como si fuera un animal atropellado. La ambulancia tardó en llegar y cuando finalmente lo operaron de urgencia en la columna, apenas lograron estabilizarlo. El procedimiento que necesitaba era delicado y costoso. Le dieron una fecha para cirugía, un mes después. Era demasiado tiempo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que si esperábamos, él no volvería a caminar jamás. Hice lo que pude. Mi madre se quedaba con él en el hospital mientras yo buscaba soluciones. Hablé con médicos, pedí presupuestos en clínicas privadas, contacté fundaciones, toqué puertas de conocidos, todo con la esperanza de adelantar la operación. Samuel, mi novio, fue un gran apoyo. Me acompañó a las reuniones, me sostuvo cuando sentía que me desplomaba, y hasta su familia hizo una donación generosa que nos ayudó a pagar medicamentos. Pero el verdadero problema era la fecha. Por más dinero que reuniéramos, ningún hospital público iba a cambiar su programación por un paciente sin influencias. Fue entonces cuando, tras años sin contacto, recordé a Nicholas. Él era mi ex y su padre era uno de los médicos más respetados del país. Dirigía una unidad especial en un hospital privado que trabajaba con el Estado. Yo nunca quise depender de él, y mucho menos después de cómo habíamos terminado, pero esa vez entendí que no se trataba de mí ni de mi orgullo. Era la vida de mi padre la que estaba en juego. Le escribí. Le conté lo que había pasado, le pedí si podía hablar con su padre y conseguir que adelantaran la operación. No pasó ni un día cuando me respondió. Me dijo que lo sentía mucho, que recordaba con cariño a mi familia, y que hablaría con su padre de inmediato. Esa misma semana, el hospital nos llamó, la cirugía se había reprogramado para el lunes siguiente. Cuando colgué el teléfono, corrí a la habitación donde estaba mi madre. Le di la noticia y las 2 nos abrazamos llorando, sin poder decir nada más. Era el primer momento de esperanza que teníamos desde el accidente. La operación salió bien. Mi padre sobrevivió y aunque la recuperación iba a ser larga, desde los primeros días mostró señales de mejoría. El alivio fue tan grande que por primera vez en semanas pensé que el mundo tenía sentido otra vez. Pocos días después, Nicholas me escribió para preguntar cómo seguía mi papá. Le agradecí una vez más y, sin pensarlo demasiado, le propuse vernos para poder darle las gracias en persona. Él me respondió que lo mejor era mantener cierta distancia, que no quería confundir nada. Pero agregó que, si realmente quería agradecerle, podía invitarlo a cenar alguna noche. Y acepté casi sin pensarlo. La cena con Nicholas fue sencilla, en un restaurante discreto. Al principio hablamos de cosas triviales, recuerdos sueltos de cuando éramos más jóvenes. Reímos un par de veces, como si por un momento hubiéramos vuelto a esos años en que nada parecía tan complicado. Yo me sentí ligera, como si todo el peso de los últimos días se hubiese detenido por un instante. Él fue atento, amable, y en ningún momento insinuó nada indebido. Me dejó claro que había ayudado sin esperar nada a cambio, solo porque valoraba a mi familia y porque me tenía aprecio. Sus palabras me desarmaron. Yo llevaba semanas sintiéndome agotada, vulnerable, y esa mezcla de alivio y nostalgia me hizo bajar la guardia. Cuando terminó la cena, insistí en llevarlo hasta su casa, aunque no hacía falta. Al llegar, me invitó a pasar, preocupado de que regresara sola tan tarde. Yo acepté sin pensar demasiado. Nos sentamos, tomamos un par de tragos y la conversación se volvió más íntima. Él recordó un viaje que habíamos hecho juntos en la universidad. Yo le conté lo duro que había sido esperar en el hospital, la impotencia de no poder hacer nada por mi padre. En algún momento, sin planearlo, lo besé. Y él correspondió. Lo que siguió fue inevitable. No voy a fingir que no lo disfruté, ni tampoco que lo busqué. Fue un momento extraño, lleno de emociones contradictorias, gratitud, cercanía, la absurda idea de que así cerraba un círculo. En mi cabeza no era infidelidad. Lo sentí como un gesto aislado, un desahogo íntimo, casi un agradecimiento. Cuando salí de su apartamento esa noche, no cargaba culpa, sino una especie de alivio. No volvimos a escribirnos. No hubo mensajes después ni llamadas. Y yo regresé a mi vida con Samuel como si nada hubiera pasado. El tiempo siguió. Me aferré a la rutina, convencida de que ese tropiezo quedaría enterrado para siempre. Pero semanas después empecé a sentirme rara, cansancio, mareos, cambios de humor. Me hice una prueba de embarazo y salió positiva. Al inicio no me alarmé. Confiaba en que el bebé era de Samuel, porque él era mi relación estable. Es cierto que aquella noche con Nicholas había sido sin protección, pero al llegar a casa tomé la pastilla del día después. No era infalible, lo sabía, pero prefería aferrarme a la idea de que había hecho lo correcto.
Para mí, el hijo era de Samuel. No había lugar para dudas. Cuando lo anunciamos a nuestras familias, todos se llenaron de alegría. Era pronto, sí, quizá demasiado, pero nadie cuestionó nada. Hubo abrazos, felicitaciones y promesas de apoyo incondicional. Nuestras familias se conocían desde antes de que naciéramos. Nuestros padres habían sido amigos de toda la vida, compartieron vacaciones, historias, sueños. Siempre existió esa sensación tácita de que algún día Samuel y yo terminaríamos juntos. Y ahora, con un bebé en camino, parecía que todo encajaba en ese destino familiar que todos esperaban. Samuel estaba ilusionado. Hablaba del futuro con serenidad, planeaba nombres, imaginaba cómo sería la casa llena de juguetes. Yo sonreía y lo escuchaba, pero por dentro me invadía una inquietud que no lograba ocultar. Mi madre lo notó. Veía cómo evitaba hablar de nombres, cómo fingía entusiasmo y cómo me quedaba callada cuando todos hacían planes para la habitación del bebé. Un día, después de acompañarme a una ecografía, me preguntó directamente si había algo que no le estaba contando. Le dije que no. Pero esa misma tarde, ya en la cocina, no aguanté más. Sabía que ella entendía mejor que nadie lo que Nicholas había hecho por nosotros, lo decisivo que había sido para que mi padre pudiera operarse a tiempo. No tuve que explicarle eso. Lo que sí le confesé fue que estaba pensando en llamar al bebé Nicholas. No por romanticismo, le dije, sino porque sentía que era una forma justa de reconocer lo que había hecho por mi familia. Mi madre me escuchó en silencio, me tomó la mano y después me confesó algo que jamás olvidaré. Samuel llevaba el nombre de un ex de su madre. Nadie lo sabía, ni siquiera su esposo. Era un secreto que había cargado por años sin que nada se rompiera. Y entonces me dijo que, si quería hacerlo, lo hiciera, pero que jamás se lo contara a nadie. Hay cosas que es mejor callar para siempre, me advirtió. Yo le prometí que así sería. Esa promesa de silencio apenas me duró unos días. Lo arruiné todo con una sola frase, lanzada en el momento más inoportuno. Un domingo organizamos un almuerzo sencillo en casa, mis padres, Samuel y sus padres. Nada fuera de lo normal. Hacía calor, yo no me sentía muy bien, así que preparé algo rápido y terminamos todos sentados en la sala, conversando. Fue entonces cuando alguien, con toda la inocencia del mundo, preguntó si ya habíamos pensado en nombres para el bebé. Sin medir consecuencias, dije que me gustaba el nombre Nicholas. Samuel frunció el ceño y me preguntó si había alguna razón especial para escogerlo. Yo respondí que no, que simplemente me parecía bonito. Él insistió, medio en broma, que le parecía un nombre común, poco original, y que deberíamos pensar en algo distinto. Su comentario me picó, me hizo sentir que estaba desvalorizando mi elección delante de todos. Y sin detenerme a pensar, sin recordar la advertencia de mi madre, solté lo peor que pude haber dicho, que su propio nombre tampoco era nada especial, y que al fin y al cabo su madre lo había puesto en honor a un ex. El silencio que cayó fue inmediato, sofocante. Mi madre me miró con los ojos entrecerrados, en un gesto que gritaba más fuerte que cualquier regaño. Samuel se quedó inmóvil. Su padre volteó lentamente hacia su esposa y le pidió que confirmara lo que acababa de escuchar. Ella se quedó congelada, sin palabras. La tensión se hizo insoportable. Samuel la miraba con una mezcla de desconcierto y dolor, esperando una respuesta. Y ella, en lugar de negarlo, terminó derrumbándose. Samuel's father la acusó de haber vivido engañándolo durante años, de haberle ocultado algo tan íntimo. La cuestionó con rabia, si todavía pensaba en ese ex, si lo veía en secreto. Samuel estaba en shock, sin poder pronunciar una palabra. Yo quería retroceder el tiempo, borrar lo que había dicho. Mi padre observaba desde su silla de ruedas, con el gesto endurecido, como si la traición le estuviera calando a él también. Entonces, la madre de Samuel, en un ataque de furia y desesperación, apuntó contra la mía. Entre lágrimas gritó que ella tampoco tenía derecho a juzgarla, que ni siquiera sabía si yo era hija de mi padre. Mis piernas se aflojaron. Samuel abrió los ojos como platos. Mi padre comenzó a respirar con dificultad, a sudar, a llevarse la mano al pecho. La ambulancia tardó eternos 15 minutos. Mientras tanto, el caos dominaba la sala, gritos, llanto, preguntas sin respuesta. Y justo ahí, cuando el ambiente ya era insoportable, mi madre, con el rostro desencajado, me señaló a mí. Su voz salió desgarrada, todo esto empezó por ti. Si no hubieras abierto la boca, nadie sabría que ese niño que esperas ni siquiera es de tu novio. El mundo se me vino abajo. Todos se quedaron en silencio, como si el aire mismo hubiera desaparecido. Samuel me miraba fijo, esperando que lo negara, que dijera algo. Pero yo no podía. Ni siquiera estaba segura de que era verdad en ese momento. A mi padre se lo llevaron al hospital. Yo quise ir, pero mi madre no me dejó. Se fue sola, cerrando la puerta de un portazo, dejándome en medio de aquel desastre. Me temblaban las manos. No entendía cómo mi madre sabía lo que había pasado con Nicholas. Jamás se lo conté, nunca lo insinué. Y aún así, había expuesto mi secreto frente a todos, destruyendo 2 matrimonios y poniendo mi relación al borde del abismo. Samuel no dijo nada en el momento. Pero más tarde entró en la sala, cerró la puerta y se quedó de pie, mirándome sin pronunciar palabra. Yo sabía que no tenía sentido seguir mintiendo. Me conocía desde niños, reconocía cada gesto que delataba mis mentiras. Si trataba de negarlo, me descubriría en segundos. Así que hablé.
Le confesé lo que había pasado aquella noche con Nicholas, que no lo había planeado, que fue un instante de debilidad en medio de la angustia por mi padre. Le dije que fue Nicholas quien logró que la operación se adelantara, y que lo que ocurrió después no había sido por maldad ni por deseo, sino por la confusión del momento. Samuel me escuchó con la cara inexpresiva. Cuando terminé, apenas murmuró que no quería volver a saber nada de mí. Que ese hijo no era suyo, que jamás lo aceptaría. Yo le supliqué, le aseguré que había tomado la pastilla del día después, que lo más probable era que sí fuera suyo. Pero él solo respondió que solo un examen de paternidad podía decir la verdad. Y si el resultado no estaba de su lado, entonces todo estaba terminado. Los días siguientes fueron un infierno. Samuel no volvió a dirigirme la palabra. Mis llamadas quedaron sin respuesta, mis mensajes sin leer. El silencio era peor que cualquier grito. Mientras tanto, mi padre regresó del hospital más frágil, con la mirada perdida. No volvió a ser el mismo. Me enteré de que había tenido largas conversaciones con el padre de Samuel. Una tarde, mientras hablaban en el patio, alcancé a escuchar sus voces bajas. Decían que estaban cansados, que habían vivido con mujeres que les ocultaron la verdad, que lo mejor era divorciarse y empezar de nuevo como viejos amigos que, al menos, todavía se tenían entre ellos. Mi madre se encerró en su cuarto durante días. Cuando por fin salió, pasó junto a mí como si fuera invisible. Su silencio era un castigo brutal, más doloroso que cualquier reproche. Una tarde me senté en la cocina, esperando que dijera algo, lo que fuera, pero ella solo me miró con desprecio antes de levantarse y marcharse sin pronunciar palabra. Esa mirada me atravesó más que cualquier insulto, me hacía responsable de todo, de haber destruido su matrimonio, de haber arruinado la amistad con la familia de Samuel, de poner en riesgo la recuperación de mi padre. Lo que más me dolió fue que mi propio padre tampoco quiso hablarme. Su decepción era más pesada porque estaba teñida de resignación. Me miraba como si ya no supiera quién era, como si fuera una extensión de la mentira que mi madre le había hecho cargar durante décadas. Fue entonces cuando Samuel me envió un mensaje breve, un contacto de una clínica privada donde podríamos hacer una prueba de paternidad rápida y discreta. No dijo nada más. Fui sola. Desde que crucé la puerta sentí el juicio, no de los médicos, sino de mí misma. Sabía lo que significaba ese paso. Los resultados llegaron días después. El bebé no era de Samuel. Sentí que el aire me faltaba, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. No podía creer que de una sola noche, de un solo error, de un solo instante, se hubiera gestado una vida. Había tomado la pastilla, había intentado evitarlo, pero nada de eso importaba ya. Mi primer hijo venía marcado desde el origen, sin padre, sin hogar, sin historia clara. Llamé a Nicholas. Necesitaba decírselo en persona. Él puso excusas, que tenía clases, que estaba ocupado, que no era buen momento. Insistí. Al final accedió a una llamada. Con la voz entrecortada le conté que estaba embarazada, que era suyo, que tenía la prueba. Su reacción me heló. No hubo sorpresa ni compasión. Me dijo, con tono seco, que estaba enfocado en su carrera, que su padre lo mataría si se enteraba, que no podía permitirse un escándalo. Me reprochó que, después de haberme hecho un favor tan grande, ahora lo metiera en un problema que lo avergonzaba. Me pidió, casi rogando, que no dijera nada a su familia, que lo dejara fuera de esto. Si realmente valoras lo que hice por tu papá, protégeme, me dijo. Colgué con la certeza de que estaba completamente sola. No tendría a Samuel, ni al padre de mi hijo, ni a mi madre que me culpaba de todo, ni a mi padre que ya no me reconocía como suya. El embarazo ya estaba avanzado. No había vuelta atrás. No podía interrumpirlo. La vida que crecía dentro de mí no tenía culpa de nada, aunque llegaba al mundo arrastrando el peso de todos mis errores. El nacimiento está cada vez más cerca y trato de mantener la calma, de comer bien, de no caer en la desesperación, pero es difícil cuando sé que nadie me acompaña en este proceso. Mi madre me culpa abiertamente. Dice que destruí su vida, que le arrebaté a su esposo, a su amigo, y que desmoroné lo poco que le quedaba de estabilidad. Que yo misma busqué este destino y que ahora me las arregle sola. Mi padre ya no me llama hija. Desde que supo que tampoco lo soy biológicamente, me mira como si fuera una intrusa, como si yo fuera el recordatorio viviente del engaño de mi madre. A veces me dice que soy igual que ella, que en la sangre llevo el veneno de la mentira. Sus palabras me atraviesan, aunque ya no me quede energía para defenderme. Samuel desapareció de mi vida. No lo culpo. Yo tampoco sabría cómo mirarme en sus zapatos. Y Nicholas, el verdadero padre de mi hijo, me dejó claro que lo único que quiere es que nunca mencione su nombre. Prefiere esconderse, fingir que nada pasó. El bebé no tiene la culpa de nada, pero tampoco tiene un lugar en este mundo. No tendrá un padre que lo espere con los brazos abiertos, ni abuelos emocionados preparando un cuarto para él. No hay cuna, no hay colores pintados en las paredes, no hay nombres dulces escritos en un mural de bienvenida. Y lo peor es que ni siquiera puedo llamarlo Nicholas. Ese nombre está manchado, maldito, arruinado por todo lo que desaté cuando lo pronuncié frente a todos. Cada letra de ese nombre me recuerda lo que perdí y lo que destruí. Así que decidí otra cosa. No es un nombre bonito, ni común, ni de esos que se escriben en tazas o en libretas infantiles. Pero es el único que siento verdadero. Voy a llamarlo caos. Porque eso fue lo que trajo a mi vida. Porque eso soy yo ahora.
Porque eso es lo que dejé atrás. Una familia rota, una relación destruida, amistades de décadas reducidas a cenizas. Todos dicen que estoy loca, que cómo puedo condenar a un niño con un nombre así. Pero no me importa. Caos es la verdad. Caos es lo único que me queda. Y aunque el mundo me dé la espalda, aunque mi hijo nazca sin un lugar claro, al menos tendrá un nombre que no esconde nada. Un nombre que lo dice todo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.